Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero Daniel Jadue, por darme la oportunidad de tomar la palabra aquí. Gracias a los organizadores de un evento tan emocionante. Quería que mis primeras palabras fueran un reconocimiento y un homenaje a la memoria de Guillermo Tellier. En tiempos en los que la propia noción de memoria está en disputa, reivindicar a los combatientes, a los que se jugaron la vida y la libertad por combatir a los tiranos, no solamente es una cuestión de justicia, es una necesidad política. Supongo que son ustedes conscientes de lo que representa la memoria y la experiencia política chilena a nivel internacional, lo que representa para América Latina y lo que representa para la izquierda mundial. Yo, como español, consciente además de la falta de matices, de que seguramente las cosas desde fuera no se aprecian con la complejidad necesaria, sí quería reflexionar hoy sobre lo que representan algunos elementos del laboratorio político chileno para entender no solamente la historia y la memoria de Chile, de América Latina y también de España, sino para entender desafíos políticos del presente en un contexto en el que ese mínimo común denominador que se llama democracia liberal está amenazado en muchos lugares del mundo. Cuando un europeo viene a América Latina, viene a Chile, tiene que tomar notas y aprender, porque ustedes son, una vez más, la reserva ideológica de una izquierda que no está en circunstancias envidiables a nivel mundial. Y quería reflexionar sobre algunos paralelismos en lo que respecta a la memoria y en lo que respecta a las identidades políticas. Un amigo chileno me decía algo que compartimos los españoles y los chilenos, es que las experiencias políticas que han definido a la izquierda en el siglo XX acabaron mal. La experiencia de la Segunda República Española termina con una guerra civil contra el fascismo en la que las oligarquías y el bloque de poder son capaces de recuperar todos sus privilegios y poner fin a una experiencia democrática que había desafiado el reparto de la tarta, ese bloque de poder que no podría definirse a todos los niveles como fascista, pero que usa el fascismo como principal vehículo político y violento para recuperar sus privilegios, también terminaría con un bloque de poder con algunas similitudes con la experiencia de los 1000 días de Allende, en los que el bloque de poder oligárquico, pues que en algunos momentos había podido definirse como liberal y como democristiano, cuando su poder se ve amenazado, torna en fascista para recuperar esa estructura de privilegios. Y esos paralelismos tienen que ver también con las cicatrices en el ADN de las diferentes izquierdas. Cuando nosotros entramos en el gobierno en 2020, muchos periódicos insistían en que se trataba del primer gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República y desde la Guerra Civil. Se trataba de la primera vez que los comunistas volvían a un Consejo de Ministros en España, y no tanto porque Podemos decidiera proponer a compañeros con carné del Partido Comunista para estar en el Consejo de Ministros, sino porque entendían perfectamente lo que representa la tradición del comunismo para entender la política. No tiene solamente que ver con las siglas, tiene que ver con una voluntad de poder político. El anticomunismo no se alimenta del proyecto de sociedad de los comunistas, sino de su voluntad de poder, una voluntad de poder muy específica que les ha diferenciado históricamente de otras tradiciones políticas. Por eso la derecha y los oligarcas huelen perfectamente el comunismo independientemente de que se exprese o no con hoces y martillos. Tiene que ver con el poder, no tiene que ver solamente con los símbolos. Esas cicatrices
Esas cicatrices en la historia de la izquierda española forman parte de una memoria que se hace presente. Y cuando esa memoria se hace presente, de repente la derecha deja también de ser democrática en España y asume nuevamente los estilos, las formas, la violencia verbal y no solo verbal del fascismo, porque entienden que se está amenazando su cortijo, que se está amenazando su fundo, que estos que han llegado aquí han llegado para quitarles un trocito de lo que ellos entienden que es suyo. Y entonces ya no son tan liberales, y entonces ya no son tan demócratas, y entonces se escuchan otro tipo de discursos. Yo creo que el paralelismo con Chile es evidente. Aquí también las cicatrices sangran en el ADN. Hay una imagen que yo creo que a cualquier persona de izquierdas del mundo entero nos electrizó en el mes de marzo de 2022, que es ver al presidente en el Galaxy descapotable. No es un coche cualquiera, es el coche que la reina de Inglaterra regaló al Estado chileno en 1968, es el coche en el que cualquier izquierdista con algo de experiencia política vio a Indira Gandhi, vio a Pablo Neruda, vio a Fidel Castro y sobre todo vio a Salvador Allende en 1970 con la banda presidencial. Volver a ver el Galaxy, que no era el coche que necesariamente habían utilizado los anteriores presidentes, era un mensaje que conectaba futuro y pasado, y un mensaje que colocaba la memoria como una suerte de futuro anterior. Eso forma parte de la manera de construir presente y futuro de la izquierda. Por eso la memoria no solamente tiene que ver con el pasado. La memoria es una de las cajas de herramientas ideológicas fundamentales de la izquierda. Por eso la derecha necesita desafiar la memoria. Por eso la derecha, en muchos países, necesita reivindicar los golpes militares y la dictadura y la violencia y las violaciones de derechos humanos y la tortura como males necesarios para mantener el status quo. Por eso la memoria tiene que ser un espacio de permanente disputa. Hasta 2019, las lecciones políticas chilenas para la izquierda mundial son amargas. La primera lección política es: no se puede construir el socialismo por mecanismos democráticos. La democracia liberal no es compatible con un proyecto de reformas que lleve a la voluntad popular de construir espacios sociales y de construir el socialismo desde la reforma y desde la legalidad política burguesa. Eso no va a ser posible, porque entonces determinados sectores políticos del país van a dejar de ser demócratas. La importancia de la experiencia política de la Unidad Popular hizo que Enrico Berlinguer, el secretario general del Partido Comunista más importante de Europa Occidental, escribiese un libro entero sobre reflexiones sobre Chile e informara su proyecto de compromiso histórico, en el que asumía: o gobernamos con la democracia cristiana o a nosotros no nos van a dejar gobernar. El proyecto que informaba aquello que se llamó eurocomunismo como única vía posible en Europa Occidental para que los partidos comunistas tuvieran alguna oportunidad de gobierno, está inspirado en el fracaso de la experiencia de la Unidad Popular. La experiencia de lucha armada de muchos movimientos en América Latina también viene de lo mismo. No van a aceptar que ganemos las elecciones, por lo tanto hay que derrotarles con las armas en la mano y en el terreno de combate. Hay más experiencias amargas. La experiencia de la transición chilena, como la experiencia de la transición española, y que aquí se llama concertación, tiene básicamente un mensaje. El pacto consiste en que ustedes renuncian al socialismo y nosotros renunciamos a exterminarles, a asesinarles. Esa es una de las bases fundamentales del pacto. Y al menos hasta 2019, el significado ideológico de la concertación, algo que conocemos bien en España, es: en este país no se puede hacer nada sin el concurso, la presencia y la negociación con la derecha. Esos eran los límites de posibilidad para hacer política que marcaba una experiencia política muy concreta, muy importante para América Latina y muy importante también para España. Hasta 2019.
Ninguno de nosotros imaginaba antes de 2019 que sería posible que en Chile gobernara la gente que compartía nuestras ideas. Y sin embargo, el estallido social abre una estructura de oportunidad en la que se redefinen las condiciones de posibilidad política en un escenario que parecía cerrado. Y hay al menos dos traducciones institucionales posibles e imaginables de ese estallido social chileno de 2019. El primero es una convención constitucional en el que la derecha no tiene ni siquiera una minoría de bloqueo. Esto se volverá ambivalente después porque tampoco tendrá ningún tipo de incentivo para acordar nada. El segundo es un proceso electoral en el que, a mi juicio, contra el pronóstico de algunos sectores de izquierdas, no hay una disputa entre lo nuevo y lo viejo, sino una disputa entre lo nuevo y un reaccionarismo de ultraderecha que se empieza a erigir como hegemónico en el espacio ideológico tradicional conservador de Chile. De nuevo, los paralelismos con España son más que evidentes. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Porque a partir de ahí, todos los izquierdistas del mundo estamos mirando lo que ocurre en Chile. Todos estamos mirando lo que está ocurriendo en esa constituyente. Todos estamos mirando los avances del gobierno. Todos estamos mirando un escenario político que a todos nos interpelaba precisamente por esos vínculos simbólicos que tenían que ver con la experiencia de los 1000 días y la experiencia de la unidad popular. A partir de ahí, algunos nos ponemos a leer la prensa chilena, empezamos a leer el Mercurio, empezamos a ver las televisiones y constatamos un elemento que lleva siendo una obviedad desde hace muchos años y que no siempre ha estado entre los elementos predominantes en la agenda de reflexión política de la izquierda, lo que representa el poder mediático. Es habitual escuchar a la izquierda hablar del poder político, entendiendo el poder político como el poder administrativo que implica gobernar en ayuntamientos, en estructuras administrativas de tipo subestatal, regionales o lo que implica el gobierno del Estado. Hemos escuchado a la izquierda hablar de lo que implica la geopolítica. ¿Hubiera sido posible el golpe en Chile sin el concurso de los Estados Unidos y su patrocinio histórico de golpes de Estado? Hemos escuchado también a la izquierda hablar de lo que significa la lucha política sindical en el centro de trabajo, las luchas de los trabajadores y trabajadoras por sus derechos. Hemos escuchado también a la izquierda entender lo que significan los movimientos sociales, barriales, vecinales, estudiantiles. Pero hay un poder ideológico, el más gramsciano si se quiere, que tiene que ver con el poder mediático. ¿Hubiera sido posible el golpe contra la unidad popular sin el concurso de los ingentes recursos ideológicos de un tal Edwards? Y sin embargo, a la izquierda mundial nos enseñaron que el problema empezaba y terminaba en un grupo de militares que tenían una supuesta tradición constitucional y que de repente se hacen golpistas y fascistas. ¿Puede la derecha con tradición liberal de un país convertirse en fascista sin el concurso de los artefactos ideológicos más importantes, que son básicamente los medios de comunicación? ¿Se entiende lo que pasó en un referéndum que solamente un año antes parecía ganado por el Chile que quería avanzar en dignidad, sin el concurso diario, continuo, como una gota de agua que va cayendo poco a poco de un inmenso poder ideológico que, aunque no tuvo la capacidad para responder inmediatamente al cambio de estructuras de oportunidad política en el contexto del levantamiento de 2019, pero que en un contexto de ralentización de la política, en un contexto de institucionalización de la política, donde el gobierno se enfrenta a dinámicas parlamentarias muy complejas, es capaz de definir por completo los términos de la conversación. ¿Puede la izquierda tener éxito político si el debate fundamental que llega a la casa de todas las familias de un país es el debate sobre la inseguridad? ¿Qué es ganar políticamente? A veces en la izquierda pensamos que hacer política es simplemente mejorar dentro de los enormes límites que implica la acción política en contextos de dominio neoliberal, mejorar la vida de los sectores subalternos.
si conseguimos algunas mejoras sociales, si conseguimos una sanidad un poco mejor, una educación un poco mejor, unos servicios públicos un poco mejor, de una manera mecánica el comportamiento político, ideológico y electoral traducirá esas mejoras sociales en un voto a favor de los artífices de esas políticas sociales. Tal planteamiento es de una ingenuidad, atendiendo a las experiencias históricas, enorme. En política gana el que define los términos de la conversación. Yo he participado de un gobierno que en términos de avances sociales no se puede medir con ningún gobierno anterior en mi país. Y sin embargo la capacidad de ese gobierno para generar un relato que pudiera disputar la capacidad de la derecha mediática para definir los temas de conversación, con un estilo, por supuesto, trumpista, donde la fake news, el insulto, la mentira se convierten en el instrumento privilegiado de acción política de la derecha. Y si en las últimas elecciones en España el resultado dejó a la derecha y a la ultraderecha solo 5 diputados de la mayoría absoluta, fue por un comportamiento electoral muy particular de 2 territorios, Cataluña y el País Vasco. Hubo mucha gente de extrema derecha en España que decía, démosles la independencia de una vez, porque si nos quitamos de encima Cataluña y el País Vasco, entonces ya lo tenemos hecho. Qué curioso que sean 2 territorios con ecosistemas mediáticos distintos al ecosistema mediático español. Tengo la impresión de que todos los compañeros que han pasado o que asumen responsabilidades de gobierno se dan cuenta en carne propia de lo que significa la violencia mediática cuando haces política. Lo que implica que el adversario mediático redefina lo que puedes decir y lo que no puedes decir. Que incluso, y este es un problema que hemos tenido y que tenemos en España a la hora de discutir en nuestra interna, cómo los poderes mediáticos son incluso capaces de elegir quién es el bueno o el presentable de la izquierda. Una de las tareas de presente y de futuro, y con esto termino mi propuesta de reflexión, es que la izquierda asuma que el poder político se tiene que construir en todos los ámbitos, en el ámbito electoral, en el ámbito administrativo, en el ámbito de la movilización social, también en el ámbito del Estado. Es muy difícil disputar el poder si no hay policías, militares, jueces, fiscales, altos funcionarios comprometidos ideológicamente con tu proyecto político. Es lo mismo que ha entendido siempre la derecha. Y del mismo modo, es muy difícil competir con el poder si la estructura mediática, si la correlación mediática de fuerzas está dominada por millonarios. Algo tan importante como el derecho a la información no puede ser el privilegio exclusivo de millonarios. Y yo sé que al decir esto pueden aparecer cientos de empleados de esos millonarios que jurarán por su honor profesional que ellos trabajan con libertad y que jamás el dueño, el banquero les ha dicho lo que tienen que escribir y lo que no tienen que escribir. Depende de lo que escriban. Yo no creo que se pueda escribir en el Mercurio abiertamente sobre las responsabilidades de los Edwards en las violaciones de derechos humanos. Yo no creo que se permita en ningún país a un profesional escribir indefinidamente contra los intereses empresariales de quien paga ese medio de comunicación. Y ese ámbito de combate político, crear poder mediático propio, creo que es una de las condiciones de posibilidad de que la izquierda en Chile, en España y en todo el mundo pueda llevar a buen puerto sus proyectos de transformación social. Muchas gracias.